Bueno, hoy vamos a empezar entonces con los parásitos. Los parásitos, un repasito súper corto, son seres vivos que viven a expensas de otras. Son células eucariotas, son células iguales que las nuestras, complejas. Pueden ser esos parásitos, mira, viene del griego, que el prefijo para significa al lado de él, paraténico, y silos, que significa comida. Necesitan estar al lado de otro individuo viviente para poder comer, para poder vivir. Esas relaciones de parasitismo pueden ser temporarias o permanentes. Por ejemplo, ustedes los ven en los claveles del aire. Bueno, yo hago siempre cosas con las plantas porque me gustan las plantas. Los claveles del aire en los árboles, viste que les hacen daño y se los sacan. Lo mismo pasa con los parásitos. No tienen vida independiente en el hecho de que no se pueden reproducir. Pueden estar en el ambiente un tiempo y se pueden clasificar según si son unicelulares, protozoarios, protozoos, o multicelulares, pluricelulares, helmintos y artrópodos. Hoy, dentro de los protozoos se pueden clasificar según cómo se mueven o si se mueven, qué características tienen. Las amebas, que emiten pseudópodos, los flagelados, que algunos vamos a ver hoy, que tienen flagelos y son móviles, los ciliados, que tienen todo un ribete de cilias de prolongaciones, y los apicomplexa o coccidios, que también vamos a ver hoy un coccidio cuando veamos toxoplasma. Algunos pueden ser hermafroditas y otros son de sexo separados. Por supuesto que los que vamos a ver hoy, que son todos protozoarios, una sola célula, son hermafroditas, porque no hay célula femenina y masculina. Pero ayer nos estábamos riendo con mi secretario y con una de las docentes, con la doctora Laura Córdoba, que algunos de ustedes la tendrán, porque yo hinchaba que entre los trematodes, que hay fasciola hepática y schistosoma manzoni, que aquí no está, el schistosoma es macho y hembra, es el único de esos que es macho y hembra, y que el macho, que nunca me acuerdo, si hay uno blanquito con canal ginecóforo y otro negrito que se mete en el canal, y nunca me acuerdo cuál es cuál. Todos los años miro cuál es el macho, cuál es la hembra, y todos los años me lo olvido. Y entonces, pero lo que no me olvido es que el macho, para lo único que sirve es para copular. No sé si tiene el canal o no tiene, copula y se muere. Es lo único que hace. Es una, ¿cómo se llama? Es feminista, el schistosoma manzoni. Así que, bueno, Adriana empezó a buscar y nos reíamos. Muy importante, y lo tienen que saber, de los parásitos es si tienen un ciclo monoxeno o un ciclo heteroxeno. La pregunta siempre viene, ¿me tengo que saber el ciclo? Porque son pesados los ciclos. Los de hoy no, pero cuando veamos los pluricelulares, sí. Y yo les digo que lamentablemente sí. Aunque no se tengan que aprender los nombres, sí es importante saber el ciclo, porque el médico es un agente de salud. Y el médico está diciendo, no coma la verdura con cloro, no comas esto, no levante la caca del gato, no levante la caca del perro sin cosa. Bueno, eso lo tenés que saber de acuerdo al ciclo evolutivo del parásito. Porque, por ejemplo, Toxoplasma gondii, que vamos a ver hoy, voy a decir una asquerosidad. Pero la caca del gato, todo el mundo sabe que nos contagiamos de los gatos. La caca del gato recién emitida, blandita esa que los gatos de mi vecino desgraciado hacen en mi pasto, esa, no, aunque esté infectado el gato, no contagia. Contagia 3 o 4 días después cuando la caca está seca. Vos decías, ya está sequita, la saco así nomás con un papelito, después te metes la mano en la boca y te infectás de toxoplasmosis. ¿Viste? Esas cosas vos le tenés que explicar a tus pacientes, o no
remuevan la tierra del jardín, por ejemplo, la embarazada, porque se puede contagiar, o los inmunodeprimidos. Por eso el ciclo va. Ciclo monoxeno es todo el ciclo evolutivo del parásito, se puede hacer en un huésped. ¿Pueden ser varios huéspedes? Por supuesto, puede ser el hombre, animales, otro mamífero, pero con uno solo alcanza para mantener la infección. En cambio, en los ciclos heteroxenos, ahí en esos ciclos heteroxenos necesitamos más de un huésped. Hay huésped definitivos, que el definitivo es donde el parásito alcanza el estado adulto y se puede multiplicar. Y huéspedes intermediarios, donde son necesarios para que la infección continúe. Sin estos huéspedes intermediarios no habría más infecciones. Por ejemplo, todos ustedes conocen que la enfermedad de Chagas, masa que vamos a ver ahora, el huésped intermediario es la vinchuca. En la vinchuca, si desaparecieran todas las vinchucas del mundo, porque hubiera un insecticida letal que las matara, cualquier cosa así, se terminaría el Chagas. Solo habría Chagas transfusional o de madre a hijo. Madre infectada que se lo transmite al feto. No se terminaría la endemia. Por eso, estos huéspedes intermediarios son necesarios cuando el ciclo evolutivo es heteroxeno. Cuando el ciclo evolutivo es monoxeno, hablamos solamente de huéspedes definitivos. Por ejemplo, los protozoarios hemáticos y tisulares, en este caso es un flagelado, es el Trypanosoma cruzi, que es lo que tenemos en nuestro medio. En Brasil pueden tener otros tripanosomas, también en África hay otros tripanosomas que dan enfermedades semejantes, y vos ves lo que pasa con el ciclo evolutivo, cómo va creciendo, cómo va adquiriendo esos flagelos y la membrana ondulante que le permite moverse, y en cada huésped definitivo o intermediario aparecen diferentes estadios. Es importante que los parásitos en general no se cultivan. Los únicos que se pueden cultivar son estos parásitos hemáticos y tisulares. Todo el resto de los parásitos no se cultivan. Así que no van a poder pedir cultivo para parásitos. Para eso, lo que sí se hace con el resto de todos los parásitos, se buscan. Se buscan los huevos, se buscan las larvas, se buscan los quistes, se busca el parásito. Algunos de esos parásitos que son pluricelulares son macroscópicamente visibles, porque por ejemplo una teña, la famosa lombriz solitaria, mide hasta 12 metros. Eso te trae el paciente y hace el diagnóstico vos solito, no necesitas microbiólogo para eso. Para todos estos que son unicelulares necesitas microbiólogo. Les presento al Trypanosoma cruzi. Esto es una foto súper ampliada de una gota gruesa. Estos que ven ustedes de un examen directo para buscar el parásito, observarlo al microscopio, estos son eritrocitos, porque es sangre total, sin anticoagulante, y este es el tripanosoma, con su flagelo y su membrana ondulante moviéndose constantemente. Eso tiene en la sangre nuestro paciente cuando tiene un Chagas agudo o una reactivación de las crónicas. Se llama la enfermedad que produce la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas y masa. Chagas lo descubrió a la enfermedad y al parásito y llegó a la
al conocimiento de la fase evolutiva en el sur de Brasil, y Massa en nuestro país. Era un investigador argentino que trabajaron en el norte selvático, Orán, Tartagal, incluso cerca de Tartagal, la localidad que es vecina con Bolivia, con la Bolivia verde también, se llama Massa, perdón, el pueblo se llama Massa, en honor a él. Pero nadie le da bolilla a Massa, pobre. Yo por eso siempre digo Chagas Massa, porque vieron que tengo una cuestión nacionalista. Esta enfermedad se transmite al hombre y a través de un triatomidio, que es la vinchuca. Esa vinchuca tiene hábitos nocturnos, vive en los ranchos, en los techos de paja, en los agujeros del adobe, en las casas que no están revocadas, las paredes con agujeros, y lejos de lo que la gente piensa que vuela, no vuela, se cae a la noche, cuando tiene hábitos nocturnos. Cuando vos estás acostado, las vinchucas se dejan caer y pican a animales de sangre de nuestra temperatura. No puede vivir en los animales de sangre caliente. Por eso las aves son refractarias. Las aves tienen 42 grados de temperatura. Ahí no vive. La pican, pero no vive. En cambio, todos los mamíferos que rodean al hombre, tanto domésticos como salvajes, son pasibles de estar infectados por el triatoma. ¿El triatoma qué hace? Se lanza, pica, chupa sangre. Cuando chupa sangre, reflejo en masa del intestino, defeca. En las heces, infecta por el tren posterior. En las heces va a dejar, no importan los nombres, no los vamos a poner, va a dejar epimastigote, ya está, más fácil. Y ahí la persona se rasca. Y cuando se rasca, en ese mismo orificio entran. Todos ustedes van a conocer, y todos hablamos del signo de Romaña, que es edema bipalpebral unilateral. Y todos decimos, el Chagas agudo tiene Romaña. Primero, que es más raro de ver, que yo nunca vi. Y tiene que ser que justo lo picó en el párpado, que es un tejido laxo, que después se edematice. Ese edema dura 2 o 3 días. Ninguna persona que viva en un rancho, vaya a la escuela rancho, viva en el norte de nuestro país, va a ir al médico, un niño, porque se le hinchó el párpado. Espera, se le pasa. Así que el Chagas agudo en realidad es una enfermedad, bueno, es desde 1930 que conocemos esta enfermedad y no la podemos erradicar. No la podemos erradicar por las condiciones de vida. Las escuelas ranchos, en estos orificios, ahí es donde le gusta vivir a la vinchuca. El Chagas tiene, bueno, hay otros como ya les dije, tiene 3 fases. La primera fase, que es la fase aguda. En general, nadie consulta por un Chagas agudo. La mayoría no tiene 0 síntomas. Y si tiene algún síntoma, febrícula, artralgias, mialgias, como si fuera una gripe, sin moco ni catarro. Un chico o una persona en el medio del monte que tenga 2 o 3 días que se sienta decaído, no va al médico. Y si va al médico, nadie dice, uy, esto es Chagas. Listo. Se pasó. Una vez que pasa esa fase aguda, hay una fase indeterminada que puede durar 20, 30, 40 años, donde
La serología me da positiva, el paciente está infectado y tiene anticuerpos contra el Chagas y no tiene nada, no tiene ninguna sintomatología. Y algunos de esos, más o menos entre el 25 y el 30% de estas pacientes infectados de por vida, van a desarrollar el Chagas crónico. Que el Chagas crónico en nuestro medio es fundamentalmente afectación cardíaca, que tiene en el corazón un paciente con Chagas crónico o que puede tener 3 de cada 10. ¿Qué puede tener? Puede tener cardiomegalia, puede tener fundamental lo que ustedes van a ver en las guardias, bloqueo de rama derecha. Cuando tenga arritmias y vean ustedes, le hacen un electrocardiograma, tiene un bloqueo de rama derecha, es Chagas crónico hasta que se demuestre lo contrario. Lo tenés que estudiar. Tenés que estudiar al paciente a ver si tiene Chagas o no. También puede tener miocarditis, por eso después tiene cardiomegalia. Puede tener pancarditis, pero en general son cardiomegalia y alteraciones del aparato cardionector, arritmias. ¿Por qué están dadas esa fase crónica? Algunos dicen que es la neurotoxicidad propia del parásito, pero la gran mayoría hoy concuerdan que es una enfermedad, termina siendo una enfermedad autoinmune, porque el organismo trata de desembarazarse del parásito y en la medida que trata de desembarazarse del parásito, afecta a las células propias que este parásito infecta y se queda. En Brasil, no sé por qué, tienen también más afectación del colon, Chagas visceral, como megavísceras, megacolon, megaesófago. Nosotros fundamentalmente tenemos afectaciones cardíacas en el Chagas crónico. Ojo que son pacientes, por ejemplo, que se infectaron cuando eran chicos en el Chaco, que es la región chaqueña, no Chaco provincia, la región chaqueña es donde más podemos encontrar el triatomidio, porque es hasta donde vive la vinchuca. Hoy tenemos vinchucas hasta el Río Negro, porque con el calentamiento global van bajando. Pero, y ese paciente se infectó cuando era chico, ustedes seguramente fueron a una pizzería de Buenos Aires, algo muy rico. Y vos ves los pizzeros en Buenos Aires, los que te atienden, son todos morochos, todos vienen del norte. Ese tipo vivió allá, a los 15, 18 años se vino a vivir a Buenos Aires, hace 30 que vive en Buenos Aires y ahora le sacaste un electrocardiograma y tiene bloqueo de rama derecha. Ese tipo tiene Chagas desde que tenía 5 años. Y ahora tienen las manifestaciones clínicas. Y esa persona en realidad, por supuesto que no puede dar sangre, pero esa persona en realidad no contagia, porque hay otra que la gente piensa, uy, trabajo con un chagásico, me voy a contagiar. No hay contagio de persona a persona, el contagio siempre es a través del parásito. Y las personas que tienen Chagas crónico en realidad tienen muy poca parasitemia, por esto que les estoy diciendo que se transforma más en una enfermedad autoinmune. Si tienen parasitemia, estos pacientes con Chagas crónico, que por ejemplo son sometidos a una inmunodepresión. Por ejemplo, nosotros lo hacemos acá en nuestra cátedra, pacientes que le van a hacer un trasplante de médula ósea, lo inmunodeprimen. Y entonces, esos tripanosomas que estaban guardados ahí, aprovechan y hacen brotes agudos en el Chagas crónico, que ahí nosotros hacemos el diagnóstico. Sí. No sé. Voy a estudiar. La verdad no sé, si te digo, ¿vale la pena saber eso? ¿Por qué?
No, pero no, clínicamente, ¿qué le trae al paciente? Claro, pero las dos traen insuficiencia cardíaca. No sé si esa... No sé, pregunto. ¿Cómo? Sí, no, vamos a leer. Si tan pava no soy, puedo leer. Creo, qué sé yo, no sé. No estoy muy segura ya a esta altura. Porque ya mejorar no voy a mejorar, voy a empeorar. Ya empeoré. Mis posibilidades se ven muy reducidas, pero vamos a estudiarlo. Para la próxima estudio. Ah, sí, sí, sí. No es porque tengan chagas digestivas, porque se alimentan por vía oral, pero hace un rato se me había venido a la cabeza y me olvidé. En Brasil hay chagas que se contagia por vía digestiva, por el azaí y también, ¿sabes por qué? Por el caldo de caña, el caldo de cana que se toma en la... porque viste, la caña es hueca y ahí en la caña se meten las vinchucas. Y después, viste cómo es, que la pasan por una prensa para sacar el caldo, el jugo de la caña y vos te lo tomás. Bueno, cuando pasan por la prensa, las vinchucas que estaban adentro también. Y hacen caca y todo lo que tienen que hacer aplastadas. Y vos te tomás eso con la caca de la vinchuca. Y así hay brotes en Brasil por caldo de cana. Yo el caldo de cana, la verdad que no me gusta, tiene gusto a verde. Sí me gusta mucho me gustaba mucho parar en esos puestitos que hay en la ruta a comer todas las porquerías que te venden, eso me gustaba. Pero el caldo no me lo tomaba, porque no me gusta mucho y pensaba en las vinchucas, digo, ugh. Pero viste los boliños, eso me gustaba, todo fritanga, todo. Nada saludable, pero me gustaba. Y comprar alguna pavada, porque viste que venden todas pavadas. Ahí entre Garopaba, que yo voy todos los años porque tengo amigos en Garopaba, entre Garopaba y Florianópolis había uno que era caldo de cana Sousa, que ese siempre paro. Ya volví, dale. A ver. Excéntrica. Uh-huh. Uh-huh. Claro, se dilata porque sí, excéntrica entonces. Bueno, listo, perfecto. ¿Cómo hacemos diagnóstico de Trypanosoma cruzi? Yo soy tan vieja que hice el senodiagnóstico, por lo menos lo vi cuando estudié, pero no se los voy a explicar, no se asusten. ¿Qué hacemos nosotros? Porque hay de todo. Diagnóstico directo. ¿Cuándo hacemos diagnóstico directo? ¿Cuándo ustedes van a tener que pedir para ver ese parásito que vimos recién? ¿Cuándo? ¿Recién nacido? ¿De madre chagásica? En nuestro medio. Chagas agudo, ante la sospecha del Chagas agudo, rarísimo, o reactivaciones agudas de Chagas crónico. Pacientes que estén en quimioterapia, en inmunoterapia, que estén inmunodeprimidos y que puedan hacer un brote. ¿Qué hacemos para ver el parásito? El Strut es lo que usamos. El Strut es sacar sangre del paciente sin anticoagulante, a centrifugarlo a altas revoluciones y lo que cae al fondo cae lo más pesado, los glóbulos y los parásitos si es que los tuviera. Saco con una pipeta de ahí, miro entre porta y cubre para ver el parásito moviéndose. En nuestra cátedra la doctora Laura Córdoba es la especialista, la que más paciencia tiene, porque tenés que estar por lo menos 20 minutos, por supuesto, si encontrás enseguida. Pero si no encontrás, tenés que seguir buscando. ¿Qué diferencia tiene eso con la gota gruesa?
La gota gruesa son varias gotas de sangre. Es un enriquecimiento el Strut, porque al centrifugarlo tengo más cantidad de tripanosomas si es que los hubiera. Nosotros hacemos gota gruesa, microhematocrito o Strut. Lo que más hacemos es Strut. Se puede colorear un Giemsa, no se colorea en general, pero solo en las biopsias. Se puede cultivar. Antes lo cultivábamos en un caldo, como caldo de hemocultivos. Hoy en día hacemos poco cultivo, es muy trabajoso, muy laborioso y realmente tenemos poca chance de obtener el microorganismo. Hoy lo que hacemos es PCR. ¿Qué hacemos hoy, por ejemplo? Ahí voy, niño de madre chagásica. Eso es lo que hacemos habitualmente. La madre tiene Chagas, vino, parió acá, entonces, ¿qué hacemos? Uno recién nacido, 3, 4 días al mes y a los 2 meses se le saca sangre. Strut y PCR. Sí. El microhematocrito es, ¿viste el hematocrito que se hace habitualmente? Vos sacás sangre al paciente, lo dejás que solito caiga para ver hasta qué porcentaje tiene. Esto, en vez de hacerlo en un tubo, porque en general son bebés, lo hacés en un capilar. ¿Viste esos tubitos re finitos que a veces sacan sangre a los bebés? No sé si lo viste alguna vez. Es como un tubo de hemólisis, pero en vez de grueso, es apenas finito como un capilar. Y entonces, para sacarle menos sangre al bebé, porque no le podés sacar 3, 4 centímetros porque lo dejas sin nada al pobre pibe recién nacido. Entonces se hace en un tubito finito. Es lo mismo, pero en un tubo fino, en un capilar. Directo, Strut, PCR, es lo que hacemos. Nosotros hacemos el Strut aquí y mandamos la PCR al CEMAR. Chagas agudo o reactivaciones de las crónicas. En un paciente, en ese pixero de... A mí me gusta el cuartito en Buenos Aires, así que si me invitan, invítenme al cuartito. ¿Alguno fue al cuartito? Bueno, Guerín también, pero Guerín, ¿usted? ¿Quién dijo Guerín? Bueno, no importa. Bueno, a mí me gusta más el cuartito, así que si me invitan, invítenme al cuartito. No, estoy jodiendo. Che, cuando vas ahí, ves los pizzeros eso, y al tipo le agarró el soponcio porque tenía mucho calor, y dijeron, uy, lo vamos a llamar, o se está haciendo el enfermo para irse a la casa, le haces un electro en la pizzería y ves que tiene bloqueo de rama derecha, ¿qué tenés que hacer con ese paciente? O un paciente que viene a tu consultorio, lo estoy haciendo dramático, le buscas anticuerpos. El diagnóstico para el Chagas crónico es un diagnóstico indirecto. Hay muchas técnicas para buscar anticuerpos para el Chagas, pero lo que tenemos que hacer, la más común es una aglutinación, la Machado Guerreiro. Y después, si la Machado Guerreiro te da positiva, tenés que confirmarla con otra. Nunca se dice que un paciente es chagásico crónico con una sola determinación de anticuerpos. A ese mismo paciente le decís, espere, no desespere, vamos a hacer otra prueba. Y le haces o una ELISA o una inmunofluorescencia indirecta. Es decir, que necesitas 2 resultados positivos por diferentes técnicas de búsqueda de anticuerpos. Para decir, tiene un Chagas crónico. Chagas agudo, entonces, Strut PCR, Chagas crónico, 2 determinaciones de búsqueda de anticuerpos específicos. Esto no lo puse yo, lo puso la doctora Mónica Nogueras, pero la verdad que es muy lindo, por eso siempre lo deja. Es de Galeano, de Eduardo Galeano, a lo mejor murió ya hace unos años, era un tipo muy agradable, un uruguayo.
muy futbolero y tiene unas novelas muy lindas. Y al que les gusta el fútbol puede empezar con él. No estalla como las bombas ni suena como los tiros. Como el hambre mata callando. Como el hambre mata a los callados. Los que viven condenados al silencio y mueren condenados al olvido. Tragedia que no suena, enfermos que no pagan, enfermedad que no vende. El mal de Chagas no es negocio que atraiga a la industria farmacéutica, ni es tema que interese a los políticos ni a los periodistas. Es silente, ¿no? Elige a sus víctimas en el pobrerío, las muerde y lentamente, poquito a poco, va acabando con ellas. Sus víctimas no tienen derechos, ni dinero para comprar los derechos que no tienen, ni siquiera tienen el derecho de saber de qué mueren. Galeano escribió las venas abiertas de América Latina en la época que todos pensábamos en utopías, que hoy ya mi generación no las piensa más. Pero bueno, dejémoslo ahí. Pero tiene absolutamente razón. Estas fotos, esta foto, me la dio, esta también, me las dio un gendarme en San Ramón de la Nueva Orán. Este paciente había ido al hospital por otra cosa, no me acuerdo qué otra dolencia, y cuando le dijeron, ¿y eso que tiene en la cara? Hace años que lo tengo, ¿no? Vivía en el medio del monte, era hachero ese. Y bueno, nos hicimos amigos de un gendarme que nos llevó a hacer una excursión. Y charlando me dijo, yo soy fotógrafo y de gendarmería. Bueno, empezamos a hablar de lo que éramos y me terminó dando estas fotos. La leishmaniasis en nuestro país, la más común es la leishmaniasis brasiliensis, la Leishmania brasiliensis, que como el nombre lo indica, está en el norte de nuestro país. Norte verde, selva, yunga, Salta, Jujuy, Misiones, parte de Formosa, que compartimos con Brasil, Bolivia y Paraguay. Porque acá el huésped intermediario es un flebótomo, una mosquita que pica, chupa sangre e inocula con la picadura. Es tipo un gegen, nunca sé bien cómo se dice. La lutzomia. Esas que molestan mucho cuando uno va al norte. El huésped definitivo es el hombre y otros mamíferos, los que rodean al hombre, sobre todo los perros. Pero también puede haber monos, puede haber leishmaniasis selvática. Pero bueno, en estas comunidades donde hace calor y vive ese flebótomo, la lutzomia, ahí es donde se transmite la enfermedad. En nuestro país, lo más común es lejos, el 99,99%, las cutáneos mucosas. En Brasil también tienen visceral, en otras partes de América Latina más cálidas y en África. Nosotros ahora vamos a ver que tuvimos un solo caso de visceral autóctono, pero era una mujer de Misiones. Lo vamos a ver después. ¿Qué tiene? Bueno, otra vez este es el ciclo evolutivo. ¿Y qué tiene qué manifestaciones clínicas tiene? Fundamentalmente puede ser localizada, como vimos acá. Localizado, difuso, visceral. Empieza como un nódulo. ¿Dónde te picó el mosquito? La mosquita. Empieza como un nódulo. Ese nódulo se ulcera, es de evolución crónica, lenta. El paciente te dice, no, doctora, hace meses que me salió esto. Y le pongo una pomadita y mejora un poco. A la sumo me hicieron un cultivo, tengo estafilococos, tomé antibiótico, mejoró un poco, pero no se cierra.
Claro, no se cierra porque acá tiene una sobreinfección bacteriana seguramente con estáfilos o estrepto, como vamos a ver la semana que viene. Pero eso es secundario a la úlcera. La úlcera está producida por el parásito. ¿Mm? Tuvimos no hace un par de años, después de la pandemia creo, un alumno de medicina que vino a la cátedra porque tenía una lesión ulcerosa en la pierna, un muchacho joven de la edad de ustedes. Y dice, ya me puse un montón de pomadas, tomé antibióticos y no se cura, me mandaron a hacer el cultivo, ¿me lo pueden hacer ustedes? Por supuesto que nosotros le hacemos gratis a todo. Entonces le tomamos la muestra. Cuando le tomo la muestra por punción aspiración del borde, como ustedes ven en los laboratorios, le pregunto, ¿a dónde fuiste? ¿Fuiste a algún lado? ¿Te lastimaste? No, no me lastimé, doctora, esto apareció espontáneamente. Y le digo, ¿de dónde sos? No, era de un pueblo de por acá, Casilda, Armstrong, no me acuerdo, un pueblo cerca, que no es noción de foco. Y le digo, no, ¿y viajaste, fuiste a algún lado? No, dice, en el verano, era segundo cuatrimestre, era defensa. Dice, en el verano fuimos a Misiones con un camión sanitario, viste que a veces ustedes hacen trabajo social, que está muy bien, y fui a Misiones. Yo digo, ahí se nos prendió la lamparita, digo, no tendrá una leishmaniasis. ¿Qué se hace para hacer el diagnóstico? Se hace una biopsia de acá, del borde de la lesión. Por supuesto que la biopsia no la hacemos nosotros, la mando al cirujano, pero hasta le hago un dibujito al cirujano y le digo, hacele del borde, porque como esto lleva meses o años de evolución, si me la hace acá, el patólogo me dice inflamación crónica inespecífica. Eso yo ya lo sabía sin biopsia, porque que es crónico. No, el patólogo no tiene la culpa. Yo le estoy dando una mala muestra, porque acá ya no hay más parásitos. Los parásitos están acá tratando de buscar tejido nuevo para seguir creciendo. Entonces es muy importante que la biopsia la tomen del borde, y ahí teñirlo con un Giemsa para ver esto. Y ahí hacemos diagnóstico. En general, en nuestro país son todos esos, lesiones crónicas que no curan. Lesiones crónicas que no curan. Acá vemos que Brasil, Perú, toda la parte, no sería todo Perú, sería la parte verde de Perú, y nosotros tenemos lunares rojos acá arriba. Estaría pintado, no es tan así como dice ahí. Las leishmaniasis entonces pueden estar localizadas y ver estas úlceras. Lleva mucho tiempo, primero es un nódulo que después se indura, después se ulcera en general en partes expuestas del cuerpo, porque es a donde te pica el mosquito, y esas úlceras cutáneas que no curan, que llevan meses. En Oriente también le llaman botón de Bagdad. ¿Qué hacemos? Biopsia y Giemsa. Cultivo se hace en laboratorio de referencia, nosotros no van a pedir nunca. Y los que tengan leishmaniasis visceral, por ejemplo, algunos de ustedes que se vuelvan a Brasil, hay antígeno para pedir en orina. Pero nosotros no pedimos eso porque la gran mayoría son, en nuestro país, 99,99 cutáneo mucosas. Y sí se puede hacer genómica de esa biopsia. Se pueden hacer anticuerpos, son todas lesiones viejas. Tiene la lesión, tiene anticuerpos positivos, y hay una intradermoreacción que es la de Montenegro, que cuando les explique la semana que viene la Mantú,
es igual a la Mantú, lo único que dice que el paciente estuvo infectado. No te dice si es agudo o crónico, pero cuando veamos Mantú lo van a entender. El 10 de febrero del 2014, Misiones en alerta por un caso de leishmaniasis visceral. El Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública confirmó oficialmente un nuevo caso de leishmaniasis visceral en Misiones. Es una mujer de 53 años, oriunda de Puerto Iguazú, que presenta múltiples patologías de base e insuficiencia renal crónica. Se interna en grave estado en el Hospital Escuela de Agudos, Dr. Ramón Madariaga, en Posadas. Presenta hepatosplenomegalia, hígado y vaso grandes, oligoanuria, porque tiene un daño renal, y síndrome confusional. El diagnóstico de leishmaniasis se hizo por diagnóstico indirecto, con investigación de anticuerpos específicos al antígeno RK39 y punción de médula ósea. A los 4 días fallece. Toxoplasmosis es una enfermedad muy conocida, muy difundida, tremendamente difundida, producida por el Toxoplasma gondii, que es un coccidio, un protozoario coccidio. El huésped definitivo, todo el mundo sabe, es el gato, la enfermedad de los gatos. El gato lo transmite por las heces, pero ojo que el lindo gatito que a vos te gusta tanto, que es tan limpito, que se lame por todos lados, también se lame el traste. Y después que se lamió el traste, se lame la patita, la cosita, se limpia la carita. Es decir, qué limpito. Sí, limpito con los oquistes que tenía en el traste. Entonces vos después lo acariciás, el gatito, un besito, todo eso, ponés la mano en la boca y te contagia toxoplasmosis. Porque son limpitos, estoy totalmente de acuerdo, pero si están infectados pueden contagiar. Hay muchas vías de contagio. Esta es la más común, el contacto directo con los gatos. Pero también puede ser de madre a hijo, que es una de las más comunes en nuestro medio, que es la que puede traerle retinopatía a los chicos al nacimiento y mucho después también. Ojo con las tareas de remover el jardín, sobre todo si sos inmunocomprometido o si estás embarazada. No remuevas el jardín. Ojo con las verduras crudas o mal lavadas. Las verduras hay que ponerlas en agua con vinagre o con ácido o con limón si vas a comerlas, si estás embarazada. Hay que tener muchísimo cuidado en la embarazada. Y también por transfusiones de sangre, que hoy eso no pasa porque todas las transfusiones están controladas. Era otra hora cuando no se controlaban o no había cómo. Es una enfermedad muy común, distribuida en todo el mundo y que puede tener otros huéspedes, no solo el hombre. Hay los perros, la caca que hay en la calle, todo de los perros, de los gatos, todo nos puede contagiar al hombre. Aerolizarse un día de viento y te la aspirás, la metés en la boca con las manos sucias con tierra, los chicos. Pero es un grave problema la toxoplasmosis. Para la embarazada, para los pacientes HIV, porque en los pacientes HIV vamos a ver que en el periodo de SIDA da infecciones muy graves, y para los inmunocomprometidos, por ejemplo, quimioterapia o tratamientos que puedan aplaciar la médula ósea, para el trasplante, es un grave problema. Puede haber otros animales, los que les decía, ¿no? Pero el huésped definitivo es el lindo gatito. Bueno, los que les dije al principio, que hay que dejar la caca hay que sacarla cuando está blandita. ¿Cómo hacemos diagnóstico? No hago así porque mi vecino tiene un gaterío y por supuesto que no respetan mi jardín y tengo malos pensamientos.
que no quiero tener malos pensamientos a esta altura de la vida porque hacen mal los malos pensamientos, pero reconozco que tengo malos pensamientos. Son muy bonitos, pero... Y de noche son bravísimos. La primavera, cuando se les ocurre, están bravos. Bueno, dejémoslo. ¿Qué hacemos para el diagnóstico de la toxoplasmosis? Que la gran mayoría de las veces es silente. La gran mayoría de las veces no tienen manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas más comunes son las oculares, que pueden llevar a la ceguera. Y el problema de la toxo es toxo y embarazo. Y acá quiero que entiendan bien esto. La embarazada, que cuando empieza el embarazo, la tipa va a control, la mujer va a control, le piden siempre anticuerpos para toxo. Van 2 amigas, tienen 3 meses de embarazo las 2. A una le dan los anticuerpos positivos, recién empieza el embarazo, a positivo baja título, a otra le da negativo. ¿Cuál se pone contenta y cuál se pone triste? ¿O se preocupa? ¿Qué les parece a ustedes? La que no tiene anticuerpos. ¿Por qué? Porque que es al revés. En general, la que tiene anticuerpos viene gritando, tengo toxoplasmosis, el bebé me va a salir estúpido. Y la otra dice, yo no tengo nada, soy una genia, ¿no? Y muchos médicos piensan eso, muchos médicos lo piensan. Es horrible eso. Así que por eso lo digo así, haciéndome un poco de show, para que ustedes piensen que la problemática es la que no tiene anticuerpos. A esa tengo que cuidar, que no se infecte durante el embarazo. Porque todas estas infecciones que se transmiten por la placenta, se transmiten cuando es una infección aguda. Entonces, a esa es la que le tengo que decir, no jardín, no deja el gato, no poné la lechuga, si va a comer lechuga, ponela en agua con vinagre, come todo los tomates pelados, no coma carne cruda, ni mal cocida, come todo certificado, cuídate y la tengo que seguir controlando durante todo el embarazo para que no se infecte. Porque si se infecta, esa es la que le puede pasar transplacentario al feto. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Podemos hacer biopsias. En los casos graves, por ejemplo, toxoplasmosis cerebral en pacientes con HIV, pero la verdad que no es una cosa muy factible de hacer. Líquido amniótico, líquido cefalorraquídeo, y ahí en esas biopsias podemos buscar antígenos, esto es una inmunofluorescencia directa, estos son los toxoplasmas como estas bananitas, o PCR. Y podemos hacer en los pacientes crónicos otra vez búsqueda de anticuerpos en el suero por muchas técnicas. Tenemos para buscar IgM por captura, también IgE e IgA, y otra vez se necesitan 2 resultados positivos de IgG por técnicas diferentes para decir que tenés toxoplasmosis crónica. En el líquido cefalorraquídeo de pacientes con HIV en periodo de SIDA, se hace algo muy raro, muy loco, porque en el líquido se hace IgM para toxo. Es la única IgM que se hace no de suero, sino de líquido cefalorraquídeo, porque el paciente cuando tiene, ya vamos a ver, múltiples abscesos puede tener por toxo en cerebral, ahí podemos buscar anticuerpos IgM en el líquido cefalorraquídeo. El Plasmodium es el último y está dado por el Plasmodium falciparum, vivax, ovale o malariae. Nosotros no tenemos malariae.
Malaria hay en África. Nosotros tenemos casos importados de malaria. No, pero sí tenemos los otros tres, que sobre todo norte de nuestro país. No, me río porque una vez tenía un alumno de Formosa en las comisiones, cuando tenía comisiones chicas, cuando era jefa de trabajos prácticos, y pobre, toda la enfermedad viene del norte, las infectocontagiosas. Decía, otra vez yo, otra vez. Lo único se puso contento con el Echinococcus granulosus, con el quiste hidatídico, que es del sur, porque después todo viene del norte. Entonces, el mosquito es la Anopheles hembra, y mira, son estas bananitas. Hace poco tuvimos uno acá en el Centenario, que era un pastor evangélico que había venido de África, no me acuerdo qué lugar de África, con malaria, y lo vimos, que nosotros no vemos esto. En general, el Anopheles hembra infecta por picadura, pero también puede ser por transfusiones, congénito de madre a hijo, por compartir jeringas. Fíjate, climas cálidos. Y Brasil, Colombia también pueden tener. Tiene dos ciclos, sexuado y asexuado. El sexuado es en la mosquita, en la Anopheles hembra, y el asexuado es en el hombre. Y fundamentalmente ataca, se reproduce en el hepatocito. Por eso el paciente que tiene malaria tiene una hepatitis. Es una de las causas de hepatitis. Podemos buscarlo en la sangre. En general tiene un ciclo evolutivo cada una de estas especies de 2, 3 y 4 días. Cada 4 días se rompe. Cuando se rompe, van a sangre, tiene fiebre y se pone más histérico el paciente. Por eso hay que sacar sangre de acuerdo a cuando tiene fiebre. Y se colorea con Giemsa. También se puede buscar antígenos. Hoy hay PCR, no en Rosario, sí en el Muñiz en Buenos Aires, sí en el Malbrán en Buenos Aires, y también se puede buscar anticuerpos en las fases crónicas, que son las que vemos habitualmente.